Que el Señor les bendiga, mis hermanos, tengan buenos días, sean bienvenidos a la casa del Señor en este domingo, que Dios nos da la oportunidad de estar nuevamente adorándole y viniendo a estar sirviéndole a su casa. Nos vamos a poner en pie, mis hermanos, vamos a iniciar, le vamos a cantar, vamos al himno número 361, 361, bienvenido, bienvenido. Me regala volumen, por favor. No, yo creo que el general, la palanca azul, un poquito nada más, por ahí, gracias. 361, vamos a cantar al Señor. Nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se contenta el corazón, ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí. Bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, 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 los hermanos hoy aquí. Bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Vamos al final de nuestros seminarios a la lectura número 6, lectura antifonal número 6 para esta mañana. Lectura número 6, el título de la lectura es El Espíritu Santo. Vamos a participar todos en la lectura de la misma. Nuestro hermano Rigoberto lee con la congregación las líneas más oscuras, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, En la comunión unos con otros. en el repartimiento del pan y en las oraciones. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Todos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana que tú nos das. Gracias, Jesús, por este día domingo, este inicio de semana en el cual sabemos, Padre, que vendrá tu bendición de tu mano, tu protección, Señor, como hasta el día de hoy ha estado con nosotros. Señor, entregamos en tus manos cada necesidad, cada una de las personas que están enfermas, Señor. Cada situación que quizás nosotros no podemos arreglar o no podemos controlar.
Señor, la dejamos en tus manos. Ayúdanos a comprender claramente, Señor, cada uno de tus planes. Señor, si hay alguien que esta mañana viene con sufrimiento, quizás con alguna gran necesidad, te suplicamos que seas tú, Señor, quien pueda dar esa bendición, contestar, Señor, esa petición de cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos al himno número 5. Himno número 5. Número 5 de nuestros himnarios. Jesús es mi Rey soberano. Sí, número 5. Vamos a cantar al Señor. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey y me vengo al hermano, el Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. 392, más adelante, 392. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. 392. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Siempre volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Esas son las promesas de Dios. Más adelante, siguiente, 393. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. 393. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma,
lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Engrandecerá Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Yo busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Amén. Usted tiene que leer la letra de la alabanza, y a veces uno canta pero no analiza lo que está hablando, lo que está cantando. Y es necesario que cada una de esas alabanzas nos recuerde las promesas de Dios y las maravillas que Él ha hecho. 421 es cadena de coros número 2, 421. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. Yo quiero andar por las calles de oro con Jesús. Quiero andar por las calles de oro, quiero andar por las calles de oro, quiero andar por las calles de oro con Jesús. Él es mi rey, por eso yo le amo. Él es mi amigo, no hay otro como él. Todos los días alabanza yo le canto. Aleluya, Él es mi rey. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del Cordero nos vamos a gozar, vamos a gozar,
Dios mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción, para beber de las aguas de la vida y así saciar mi sediento corazón. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Amén. Más adelante, 442. El gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él me da. 442. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, tu gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar, si tienes ese gozo puedes tú gritar, si tienes ese gozo puedes tú saltar, tu gozo sin medida Él me da. Por supuesto que tenemos que comprender que el gozo no es alegría solamente. Sí, el gozo es parte de la alegría cuando sentimos que Dios nos ha ayudado en algo, nos ha bendecido, ha hecho un milagro en nuestra vida. Ese es parte del gozo. Pero el gozo se complementa con aquella certeza de reconocer que aunque estemos en el peor de los momentos, Dios está con nosotros. Eso es el gozo también. 481. Te adoro a ti. 481. Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, al lado de tu luz, cuando tu corazón logre alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz, al lado de tu luz, te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorar. Por supuesto que esa es una de varias razones por las cuales vivimos, para adorar a Dios. Ese es uno de los propósitos de los cuales Dios nos ha creado. 489. En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. 489.
La iglesia sigue caminando, solo se detienen para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detienen para predicar. Vamos a ir a la cadena de bienvenida. Vamos a ponernos en pie, mis hermanos. Vamos a saludarnos, por supuesto, de una manera diferente. Ya todos sabemos que ya no podemos saludarnos como antes, pero eso no impide que le cantemos al Señor. Cadena de bienvenida. La misma iglesia tú eres, detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Da la mano a tu hermano, da la mano. Da la mano a tu hermano, da la mano. Dale una bienvenida, dale una feliz sonrisa. Da la mano a tu hermano, da la mano. Él es mi rey, por eso yo le amo. Él es mi amigo, no hay otro como él. Todos los días, Esta alabanza yo le canto. aleluya, Él es mi rey. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es vana, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pueden sentarse. Y qué bueno que estamos en la casa de Dios. Esperamos que usted nos acompañe el próximo, el servicio de la tarde, que es a las 4 de este mismo día. En igual manera, los miércoles y los viernes que estamos reuniéndonos a las 6 de la tarde. Y por supuesto le damos también un aplauso y un saludo a todos los hermanos, a todas las personas que están siempre viendo esta transmisión de la palabra del Señor. Démosle un aplauso a mis hermanos y un saludo a nuestros hermanos y hermanas y personas que están siempre, amigos que están pendientes de la transmisión de los servicios de su iglesia. Recordemos que también el próximo viernes 29 de octubre nosotros vamos a realizar una media vigilia. Están todos invitados. Esperamos que la lluvia no nos cause dificultades, aunque estamos, gracias a Dios, bajo techo. Pero a veces la lluvia en cierta manera tiende a opacar las actividades. Pero esperamos que todo salga bien. Pidámosle a Dios para que tengamos esa noche un buen clima. El próximo viernes 29 de octubre, estaremos acá en la casa del Señor con una media vigilia completamente diferente. Ya usted lo va a ver por qué ese mismo día. También, hermanos, esperamos que usted no se olvide de buscar del Señor. Así como nos alimentamos 3 veces diarias o más, pues así también busquemos de Dios. No podemos olvidarnos, no podemos separarnos de Dios. No existe la vida de un creyente sin olvidarse, o digamos olvidándose de Dios. No existe, no debe suceder, porque entonces quitémonos el nombre de cristianos, porque si ya no seguimos a Cristo, entonces ¿a quién seguimos? Ahora, solo hay dos caminos, y así lo dice la Biblia. El camino
por el bien. La Biblia lo define el camino angosto y el camino ancho. Entonces usted escogerá. Pero no estamos hablando, mire, que al final del tiempo vamos a ver si nos salvamos. Es que no estamos bajo esa perspectiva. Estamos bajo la gracia. Desde el momento que aceptamos a Cristo es que vamos por el camino angosto. Sin embargo, el camino angosto tendrá dificultades. Tendrá situaciones en las cuales uno no encuentra el sentido a las cosas a veces. Ya en unos minutos vamos a estar predicando lo que cuesta comprender o entender los planes de Dios, los caminos de Dios. Lo que cuesta entenderlo, lo que cuesta hallarle sentido a las cosas cuando Dios está obrando, está actuando. Recordemos que tenemos el bautisterio, hermanos, listo para que usted pueda cumplir con Dios, cumplir con el Señor ese mandato de obediencia. Usted le diga: Señor, yo quiero seguirte como uno de tus discípulos. Yo quiero servirte, yo quiero ponerme a cuentas contigo en ese acto de obediencia, reconociendo que nosotros aceptamos la misma situación que Cristo vivió en vida, acá en la tierra, y lo que le dijo a los dos discípulos, a los hijos de Zebedeo: ¿podéis, dice, beber del vaso que yo bebo? Sí podréis. ¿Podéis ser bautizados con el mismo bautismo que yo soy bautizado? Podréis. Pero ¿a qué se refería Jesús? A que la misma forma como Él fue perseguido, Él fue acusado de cosas injustas y Él fue juzgado por los hombres, pues también nosotros aceptamos pasar en la vida momentos difíciles. Pero no significa que por eso estemos en la manera o en el camino incorrecto. Bueno, vamos a ponernos en pie, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos. Vamos a darle al Señor la parte que le corresponde. Vamos a cantarle al Señor y luego vamos a ofrendar y a diezmar. Vamos a cantarle al Señor. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Gracias, Señor, te damos por darnos la oportunidad de estar en tu casa esta mañana, por permitirnos también devolver parte de lo que tú nos has dado, Señor, voluntariamente. Y tú has puesto en nuestro corazón el poder ofrendar, el poder diezmar y el poder impulsar esta obra. Gracias, Señor, por aquellos que son dóciles a la voz del Espíritu Santo, pero también tienen un corazón dadivoso. Señor, aquellos que de alguna manera quieren que el Evangelio siga siendo predicado. Aquellos que también, Señor, quizás financieramente no pueden hacerlo, pero tú conoces también sus necesidades. Te ruego, Señor, por aquellos que tienen una falta de empleo, o a lo mejor, Señor, hay necesidades grandes en su familia, para que tú, Señor bendito, puedas contestar cada una de esas peticiones. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a seguir cantándole al Señor. Vamos a buscar número 516. 516. Renuévame, Señor Jesús. 516. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay
adelante, 530. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol. 530. Dios está aquí, Aleluya. tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Cristo está aquí, Aleluya. tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Su Espíritu está aquí, cierto como el aire que respiro, cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto me puedes oír. Santo, 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 corazón te alaba, corazón solo sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Bueno, hoy vamos a ir a la palabra del Señor. Recordemos, mis hermanos, tener en cuenta siempre el hecho de guardar las medidas necesarias de higiene, ¿verdad? Para poder salir adelante. Recordemos que esta enfermedad todavía no se ha ido, no se ha ido. Y el problema de hoy en día es que todos quizás nos confiamos de que mire, de todos modos, de algo nos vamos a morir. Pues sí, el problema es que no se muere uno de un solo, sino que está el grave lío, el sufrimiento, sufre la familia, sufren los amigos, sufren las personas en el área de trabajo, infecta a más personas. O sea, mire qué fácil fuera, ¿verdad? Que se murió, va, dormido se murió. Y ya tú, no dañó a nadie. No le quiere traer la caja, claro, no dejó ni para eso. Pero son situaciones que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Hay quienes dicen, mire, sí, y de todos modos Dios nos va a proteger. Sí, por eso. Pero Dios nos ha dado sabiduría para saber guiarnos en la vida. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y vamos a hablar en esta mañana lo que cuesta entender los planes de Dios. Traemos tres ejemplos para que veamos lo que cuesta comprender los planes de Dios. Claro que cuesta. Qué bueno fuera, ¿verdad? Que Dios nos revelara lo que tiene para nosotros. Y algunos consideramos que, mire, si la Biblia ahí dice, en Josué, ahí dice en Juan, ¿verdad? También aquellos versículos de promesas de Dios. Pero tenemos que recordar algo. A veces los planes de Dios para nosotros son diferentes. Por supuesto, dice capítulo 6 del libro de los Hechos en el versículo 8 y vamos a leer hasta el versículo 14. Leamos todos la palabra del Señor, la cual nos dice de la siguiente manera. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene,
y dice, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. 1014. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana. Nos ponemos en tus manos, te suplicamos que bendigas esta semana. Asimismo, Señor, que cuides de cada uno de tus hijos y tus hijas, nuestros hermanos y hermanas que trabajan en los hospitales. Cuídales, Señor, protégeles de ese virus con el cual se enfrentan todos los días. Aquellos que salen también, Señor, a trabajar diariamente y se arriesgan, Señor. Te pedimos que tú les guardes, que tú les cuides, que tú bendigas sus labores. Asimismo, Señor, que nos ayudes a comprender tus planes, porque aunque no los conozcamos, estamos confiados en que será algo bueno. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una de las cosas con las cuales yo quiero comenzar, y yo quiero que por favor no se le olvide para esta mañana, es: si los planes que Dios tiene para nosotros no van conforme a lo que nosotros queremos, no significa que el resultado sea terrible. Los planes de Dios siempre serán mejores que mis planes. Las ideas, mire, la organización, las cosas que uno hace en la vida, uno siempre va trazando cada uno de los pasos. Uno dice, voy a hacer esto, esto. Muchos jóvenes están diciendo, mire, yo cuando llegue a tal edad o cuando llegue a finalizar mi bachillerato o voy a hacer esto, me voy a preparar en esto, voy a iniciar este proyecto, o a lo mejor pues tengo pensado cambiar de ambiente. Cualquiera que sea nuestra decisión, recuérdese algo: usted propone, pero Dios es el que al final hace que las cosas sucedan, pasen como nosotros las hemos planeado, como nosotros las hemos organizado. Nosotros vemos uno de estos casos en los cuales el libro de los Hechos nos registra que después de que Cristo deja la gran comisión a los discípulos, la iglesia primitiva se inicia. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, es la primera iglesia, es decir, cuando Jesús les dice a los discípulos, id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los discípulos fueron e hicieron la labor. Y allí fueron convirtiéndose más personas, viniendo a los pies de Cristo y engrandeciendo el reino de los cielos acá en la tierra, a través de la predicación del Evangelio. Pero recuerde que pasaron algunos años, pasó algún tiempo en donde surgieron más necesidades. Las necesidades que surgieron dentro de los primeros creyentes fue que había que atender las necesidades de las personas, de los creyentes de aquel entonces. Había que ayudar, había que llevarles alimento, había que ir a orar por los enfermos, había que ir a predicar. Entonces los discípulos que en ese momento estaban, dijeron, no podemos nosotros hacer esta labor solos. Debemos de buscar más personas que nos ayuden a hacer esta gran labor. ¿Para qué? Para que nosotros, dijeron los discípulos, nos dediquemos solamente al área de predicar, de orar, de ministrar a la gente y de fortalecer a las personas. Y así fue. Escogieron a los primeros diáconos.
La palabra diácono significa el que sirve, un servidor, un colaborador, una persona que está presente en el momento que más se le necesite. ¿Cuándo es que los diáconos se necesitaban? Que dice el libro de los Hechos, cuando surgieron más necesidades, necesidad de visitar, necesidad de ayudar, necesidad de repartir víveres o de, digamos, llevarles alimentos a las personas. Entonces dijeron los discípulos, no es bueno que dejemos el trabajo que Dios nos ha encomendado por servir a las mesas. Y surgieron los problemas. Y así es como escogen a algunos de los primeros diáconos. Entre esos, que eran 7, estaba este hombre del cual hablamos. En el capítulo 6, del cual se habla de Esteban. Dice la Biblia que era varón lleno del Espíritu Santo. Y dice, por supuesto, mire, que crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Pero había otra oportunidad también. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El evangelio estaba aumentando. El evangelio estaba yendo mucho más allá. Estaba avanzando. Las cosas estaban saliendo mejor. Pero surge la necesidad de los diáconos. Escogen a 7. Entre ellos Esteban. Y este hombre, dice la Biblia, que tenía tal autoridad. Dice versículos 8. Y Esteban, dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era un creyente promedio. Cuando yo digo no era un creyente promedio, significaba era un hombre utilizado por Dios. Era un hombre que el Espíritu Santo lo utilizaba mucho. Hacía prodigios, hacía señales. ¿Qué significaba eso? Que a través del Espíritu Santo, Esteban también hacía milagros. Era un don que Dios le había dado. Pero no solo eso. Dice de que además de estar lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales, grandes prodigios. Pero cuando eso está saliendo todo bien, cuando usted dice, mire, gracias a Dios, en mi familia las cosas marchan mejor, a lo mejor este próximo mes o en los próximos días las cosas van a mejorar. Cuando usted tenga esa perspectiva, o a lo mejor tenga en su mente ese pensamiento de decir, vienen mejores tiempos para nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Es ahí cuando surgen los problemas. Y es ahí cuando a veces nuestra mente se divaga de las cosas que vemos. Porque mientras los milagros ocurren, mientras las señales suceden, todos, qué bueno, qué bien, gracias a Dios. Pero cuando las cosas comienzan a ir mal, salieron algunos, se levantaron algunos de la sinagoga, los que eran de la sinagoga de los cuales se refiere acá, dice que eran de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Quiénes eran estas personas? Eran religiosos. Eran personas que veían mal las cosas desde el término financiero, desde el término de manipular las masas. ¿Sabe por qué mataron a Jesús? ¿Sabe por qué lo acusaron injustamente los judíos? Porque cambiaba la mente de las personas. La gente seguía a Jesús. Y lo seguían porque él hablaba con autoridad. No hablaba como los escribas y los fariseos. Jesús hablaba con autoridad. Jesús hacía milagros. Entonces, eso era algo muy diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer los religiosos. Entonces, cuando vieron el caso de Esteban, se levantaron contra él. Y no solo dice, mire, se levantaron, sino que no solamente no les pareció, no les llegó, no les quedó en gracia, sino que dice en el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, no eran personas que Dios respaldara. Y eso tenemos que entenderlo algo, que cuando usted hace la obra de Dios y usted, oiga bien, y usted
se deja guiar por el Espíritu Santo, no se preocupe por lo que digan los demás. No se preocupe por lo que digan los hombres. Preocúpese por quedar bien con Dios. El problema surgió cuando no hallaron cómo detenerle. No hallaron cómo hacerle a un lado. Y dice en el versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, fíjense que a mí me llama mucho la atención, porque la persona cuando no le puede detener a usted por las buenas, entonces se rebusca. Entonces saca las uñas, dice la gente. Entonces, si no es por las buenas, será por las malas. Porque el ser humano así hace. Está mal acostumbrado a que si no puede controlar algo, entonces será por las malas. Y así es en todos los sentidos. Así es en el área política, así es en el área religiosa, así es en todas las áreas de la vida. Profesionalmente, en el área del trabajo, si la gente no le encuentra un error a usted, mire, se lo va a poner. Es una práctica difícil. Es vergonzosa, pero sucede. En nuestros cuerpos de seguridad sucede. Cuando alguna de estas personas, malos elementos, vamos a llamar, no le encuentra un problema con las leyes a usted, ellos le siembran el problema. Ah, no, que trata, le meten su puchito de droga. Llevaba droga. Que mire que hizo tal. Le siembran la discordia, le siembran el problema, le ponen el problema. Y eso le pasó a Esteban. Y cualquiera puede decir, pero contra los hijos de Dios nada va a poder. Claro que nada va a poder. Ahora, dígame qué sucedió con Esteban. ¿Cómo terminó él? Apedreado. Porque no solamente estas personas se quedaron con aquel sentimiento de que no le podían detener, sino que sobornaron para que levantasen falso testimonio en contra de él. Dice el versículo 12, y soliviantaron, esto es, alborotaron el pueblo. Porque esa es la experiencia que tiene el ser humano cuando quiere deshacer algo. El ser humano es experto en destruir también. Satanás, dice la Biblia que Satanás vino para matar y destruir. Y utiliza las artimañas que sabe. Utiliza las artimañas. Entonces dice, soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Claro, le llevaron ante las leyes para ser juzgado, para que le comprobasen si era verdad o no. Todos sabemos el resultado. Dice el versículo 13, porque el versículo 11 dice, sobornaron a unos para que dijesen que había hablado otras cosas que no eran. El versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Todo lo que hablaban en contra de Esteban era concerniente al área religiosa, porque las otras áreas no le pudieron acusar. Pero había un problema. Había un problema. Los romanos, que era el momento cuando esto sucedía y que eran los que dominaban la zona de Israel y algunos otros lugares, ellos no se metían en nada. Entonces, este caso lo vieron como un caso de religión. Y ellos no se metieron. Por eso es que ellos decidieron entre ellos mismos, estoy hablando de los judíos, estoy hablando los de Cilicia, estoy hablando de los de Alejandría, estoy hablando de los de Asia, o sea, se reunieron y eran personas que estaban en contra de Esteban. ¿Por qué?
cuando algo marcha bien, siempre habrá algo o alguien que quiera detener la obra de Dios. Pusieron testigos falsos que hablasen, que él hablaba, que decía cosas en contra de la ley, que era algo, una situación religiosa que estaba dañando, según ellos, su fe. Pero mire, dice el versículo 14, le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. O sea, estaban tergiversando las cosas. Pero usted dice, pero la verdad se sostiene sola. Claro que se sostiene sola. Pero si nosotros vamos más allá, pero por la verdad murió Cristo, ¿o no es cierto? Entonces, lo que cuesta entender los planes de Dios, ¿verdad? Mire, yo estoy en la verdad. Mire, yo no miento. Mire, yo estoy haciendo lo que debo hacer, lo correcto. Y por hacer lo correcto, me pagan mal. Claro, si eso es lo que le sucede a Esteban. Y dice en versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y después comienza la defensa de Esteban. Pero ¿cómo termina después de que Esteban habla de los patriarcas, habla de las maravillas que Dios hizo, habla de todos los milagros que Dios hizo, y aún así no se arrepentían? ¿Sabe qué pasó después de eso? Se molestaron en el concilio y arremetieron contra él, y los primeros que alzaron sus manos con piedras en contra de él fueron los testigos falsos que habían tomado, y le mataron. Y cualquiera dice, mire, ¿y ese pecado qué pasa? ¿Y ese asesinato de Esteban qué sucede? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y esa es una de las cosas que a veces uno lo primero que dice es, bueno, ¿qué pasó? Porque a veces a nosotros los creyentes siempre se nos ha hecho pensar de que en la vida o de que en la tierra debería de predominar la justicia. Pero quiero que recuerde algo. Cuando la Biblia habla en el libro de Isaías de que nuestro Señor Jesucristo vendrá y regirá las naciones con vara de hierro, significa precisamente que porque lo hará así, han cometido muchas injusticias en la tierra. Entonces, en pocas palabras, Dios permite las injusticias en la vida. ¿Qué tanto nos cuesta entender los planes de Dios para nosotros? Dios permitirá injusticias, sí las permitirá. ¿Y por qué Dios no hace nada? Quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, al capítulo 37. Génesis capítulo 37. Esta cita bíblica nos habla precisamente del caso de la historia de José. Un joven que se cree que andaba por los 17 años y que como era el último de los hijos, su padre le amaba más. Dice que le hizo una túnica, lo amaba más que al resto de sus hijos, y que como por envidia, que lo mismo le sucedió a Esteban, por envidia, terminan vendiéndolo a a un grupo de ismaelitas que eran comerciantes, y lo terminan vendiendo como esclavo. Dice Génesis capítulo 37, y vamos a leer el versículo 19. Y mire cómo lo veían a José sus propios hermanos. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre.
echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Pero miren el versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces deciden venderlo. Todos conocemos la historia. Y miren cómo son las cosas, porque cualquiera dice, Señor, pero ¿y por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué Dios las permite? ¿Por qué existen aquellas injusticias en las cuales Dios debería de interceder o debería de actuar? Es como todo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad, en este mundo. Este mundo está lleno de injusticia. ¿Por qué dice usted? Bueno, porque pareciera que a los que andan mal les va bien. Mire, a los más perversos les salen mejor las cosas. Cuando yo hablo de los más perversos es, mire, los que andan más lejos de Dios. Y usted lo va a ver. Usted va a ver que personas que, mire, ni creyentes son y andan más tranquilos que muchos de los hijos de Dios. Ni el COVID les pega, pues, porque ni el COVID los quiere. Ay, una gripita, al creyente se le pega. No, hombre, el que anda chupando, el que anda mujeriando, el que anda amenazando, el que anda haciendo las cosas injustas, ni el COVID lo quiere. Tranquilo. Y usted dice, ¿y por qué pasan esas cosas? ¿Por qué suceden ese tipo de situaciones? ¿Por qué Dios permite que esas cosas sucedan? Por eso el tema se llama lo que cuesta entender los planes de Dios. El más terrible, el más perverso, la persona más perdida, la persona que ¿quién daba un 5 por ello? Está aparentemente mejor que muchos creyentes. No estoy hablando terrenalmente. Terrenalmente. Con eso no estoy diciendo estoy en contra de Dios. Con esto no estoy diciendo significa que Dios no sea justo. No estoy diciendo, solo estoy diciendo que cuesta entender los planes de Dios. El caso de José, él es vendido por sus hermanos, lo llevan para Egipto. Estando en Egipto, pues lo toma un hombre, lo lleva a su casa, un general, lo lleva a su casa, y estando en la casa, por servir José como un esclavo, y porque no le quiso hacer caso a la señora de Potifar, la mujer levanta falso testimonio y lo acusa y lo meten a la cárcel. Vaya, qué bueno, ¿ve? De mal en peor. Yo no sé si usted lo puede analizar desde ese punto de vista. De mal en peor. Vendido, lo llevan a Egipto. En Egipto no solamente era un esclavo, sino que lo meten a la cárcel. Vale. Porque eso es lo que a veces sucede. Y sencillamente el creyente lo que dice es, ¿y entonces por qué Dios hace estas cosas? Entonces, mire, lo meten a la cárcel, él está algún tiempo allí, no se determina exactamente, pero se logra hacer un cálculo aproximado. Porque cuando José es puesto nuevamente allá, ya delante de los grandes en Egipto, ya él andaba por los 30 años. Y fue vendido desde los 17 años. O sea, claro, anduvo para allá, para acá, estando en Egipto, como esclavo. Un tiempo en la cárcel. Lo acusaron injustamente. Después Dios lo levanta. Pero quiero que usted, por favor, logre comprender algo. A veces los planes de Dios son tan estratégicos que, yo no sé si usted se recuerda un famoso juego que los de antes conocimos. No los de hoy, enséñales un teléfono. ¿Verdad? ¿Se acuerdan ustedes de aquel famoso juego, hermanos? Cuando no existía el internet ni estos teléfonos celulares. Aquel famoso juego Tripachuca. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Quién no jugó eso?
Juguemos tripacho en una hora libre. ¿Cuál era la estrategia de muchos? Hacían una maraña y mire, era así, mire, una rueda interminable, un montón de vueltas y vueltas, iba por un lado. La idea era estorbarle el camino al otro, al que iba a participar después. La idea era cerrarle el paso. A veces Dios tiene que llevarnos así. Y de una cosa, y a otra, y aquí, y allá, y allá. Claro, ¿cuál es el fin o el objetivo del asunto? Yo le decía al principio, los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Siempre. O sea, no podemos juzgar porque mire por qué camino vamos y mire de qué manera vamos o cómo estamos y mire la situación y mire aquí y mire allá y las injusticias y las amenazas y las extorsiones y los problemas, las enfermedades. Y nosotros juzgamos así. Pero ¿qué tal si José comienza a reprochar delante de Dios? Acaban de vender sus hermanos a los ismaelitas. Señor, y hasta una túnica de colores me habían dado. Y hasta eso me quitaron estos infelices. Hablando José de Dios. ¿Qué tal si hubiera comenzado a hablar? ¿Qué tal si Esteban hubiese comenzado a hablar en contra de Dios? Cuando lo acusaron injustamente, cuando levantaron falso testimonio, cuando le pusieron, dice, alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los religiosos. Entonces Esteban se pone, Señor, ¿y qué estás haciendo? Claro, permítame terminar y cerrar con otro ejemplo más. El caso de Job. El caso de Job. El caso de Job es un caso muy interesante. La Biblia vuelve a decir, los tres casos que le he presentado, el caso de José, el caso de Esteban, el caso de Job, los tres hablan de que estos hombres eran personas rectas delante de Dios. Eso lo dice. ¿Qué hicieron ellos para merecer pasar esta situación? No hicieron nada. De ninguna manera ellos provocaron esto. Dios permite que les pasen esas cosas. El caso de Job, todo fue producto de una presión que Satanás pone sobre Dios. Y le dice, quítale todo lo que tiene, a ver si no te maldice en el mismo momento. Y Dios le dice, está bien, te doy permiso que tú le quites todo lo que tiene, pero no toques su alma. Y ya todos sabemos, le quita la salud, le quita los hijos, le quita los bienes, le quitó todo. Haga cuenta que más le hizo falta que le quitaran. Si lo único que le quedó fue la vida. Porque aún la esposa le dio la espalda. Y miren, la persona que está cerca de usted, ya sea su esposo o su esposa, tiene que ser una persona sensata cuando alguno de los cónyuges esté pasando un momento difícil. Tiene que darle palabras de recordar las promesas de Dios. No sea, y para eso te convertiste a Cristo. Hombre, regresémonos al mundo. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Y vos en la iglesia. No, hombre, ¿qué te pasa? Te están engañando, te están estafando. Y mire, la esposa de Job termina haciendo lo que no debería. Termina quitando aquella, digamos, fortaleza espiritual que tenía Job. Pero termina el ejemplo de Job. Perdió todo, pasó muy enfermo, estuvo al borde del delirio, yo así lo llamo, al borde del delirio. ¿Por qué? Porque Job deseó morirse. Imagínense que maldijo el día en que nació. Y un momento que dice Job, no hombre, la verdad es que yo, ¿para qué estoy en esta vida?
Claro, Dios lo hace entender, le hace reconocer que Dios tiene planes mejores todavía para él. Mire el versículo, volvemos al libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo, busquemos el capítulo 7, versículo 54. Hechos 7, 54. Mire lo que dice. El tema es lo que cuesta entender los planes de Dios. ¿Cómo cuesta? Por supuesto. Vea el capítulo 7, versículo 54. Cuando Esteban había hecho toda su defensa delante del concilio y les había hablado de los patriarcas y les habló de las maravillas, les habló de todo lo que Dios hizo, las señales. Mire qué pasó, versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, dice la Biblia que durmió. Es interesante cuando nosotros vemos esta palabra, dice durmió, no dice murió. ¿Por qué dice que durmió? Porque la Biblia habla que los hijos de Dios no mueren, claro, físicamente sí. Pero en el caso directo de este hombre, él durmió, dice la Biblia, con sus padres. Es decir, se fue su espíritu para con Dios. Cuando nosotros comprendemos quizás el razonamiento de los hombres y no entendemos los planes de Dios y decimos, Señor, ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué no defendiste a Esteban? ¿Por qué, Señor, toda esa crueldad? Porque se habla de que este hombre fue el primer mártir. La palabra mártir es la persona que sufre y que por su fe sufrió y por supuesto llegó a la muerte. Entonces dicen todos, ¿verdad? Qué vergüenza para el evangelio, qué vergüenza para reconocer de que a un buen creyente le llegó una muerte tan cruel como esa, ser apedreado, morir apedreado. Y todavía Esteban dice, varón lleno del Espíritu Santo, sencillamente él dice, recibe mi espíritu, y al final le dice, no les tome en cuenta este pecado. ¿Qué hubiera dicho usted? Señor, cúbrales hasta la última piedra, Señor, que estos van a aventar. Porque uno así es, ¿verdad? Uno es bien creyente, ¿verdad? Señor, yo no resiento nada contra nadie, pero por favor, tienes que hacer. Y entonces, y Dios dice, ¿y qué quieres que haga? Y uno espera ver la mano de Dios en el preciso momento que alguien le está causando daño. Uno quisiera actuar con el espíritu de Elías y de Eliseo. Por eso es que los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma todos, Señor? Porque eso es lo que uno dice. ¿Vea? O sea, uno dice, Señor, tus planes tienen que ser de que vas a vengarte de tus enemigos. Pero Dios nos lleva más allá. Usted dice, pero ¿cuáles son las características de los tres ejemplos? Le voy a hablar de algunas características. Características de cada uno de estos ejemplos. Esteban, José y Job. La primera característica de esos ejemplos es que
el personaje del cual hemos hablado es una buena persona. Un hombre temeroso de Dios, una persona apartada del mal. Los tres casos. Usted dice, ¿por qué no fue un creyente a medias? ¿Por qué no fue una persona que anduviera lejos de Dios para que Dios lo enderezara, dice usted? No, es que el proceso de Dios es conforme a lo que Él dice. No, tiene que ser una persona que no la deba en términos generales. ¿Se acuerdan por qué entonces murió Cristo por nosotros? Ahora, otra característica. Siempre habrá alguien que va a pagar los platos rotos. ¿Qué debía? Nada. Ninguno de estos tres no debía nada. Delante de Dios estaban bien. Hablemos de Jesús. ¿Qué debía Jesús? Nada. ¿Quiénes eran los culpables? Nosotros, hermano. ¿Qué debía Jesús? Nada. Pero el plan de Dios fue que Jesús muriera. ¿Qué debía Esteban? ¿Qué debía José? ¿Qué debía Job? Nada. Entonces, pero dice usted, siempre habrá alguien que va a pagar los platos rotos. Dice el libro de la carta a los romanos, porque la paga del pecado es muerte. O sea, siempre tiene que pagar algo. La carta a los hebreos 10:4 dice que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede perdonar los pecados. No los puede perdonar. O sea, tiene que morir algo. Y cuando alguien, cuando el pecado ofende a Dios, que todo pecado ofende a Dios, la ira de Dios tiene que ser aliviada a través del derramamiento de sangre. Y usted dice, sí, ¿y por qué esas cosas? Mire, otra característica. Siempre hay varios propósitos que Dios hace cuando permite esas cosas. Que delante de los hombres son injusticia, sí son injusticia. El juicio de Jesús para crucificarlo fue injusto. ¿Cómo es posible que en cuestión de horas hayan enjuiciado a Jesús y lo hayan encontrado culpable? En una noche lo juzgaron, lo sometieron y al final determinaron que debía de ser crucificado. Delante de los hombres fue un juicio injusto. Pero quiero que recuerde algo. Dios estaba por sobre las cosas. Y si usted va un poco a los evangelios, se va a dar cuenta que básicamente todo lo que los hombres hablaban e inventaban y lo acusaban a Jesús, Jesús solo se quedaba callado. Miren lo que dice otra característica. Al final, siempre alguien saldrá bendecido. Tanto el caso de Esteban. Voy a hablar de los tres casos y voy a tomar la enseñanza de los tres casos. ¿Por qué Dios permite la muerte de Esteban? Esa era la pregunta que muchos siempre tenemos. Cuando la Biblia habla en el libro de los Hechos, dice en el capítulo 1, versículo 8, cuando habla, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todos los creyentes que estaban iniciando la labor de predicar el Evangelio se quedaban solo en Jerusalén. Nadie quería ir más lejos. Nadie quería alejarse de Jerusalén. Entonces, así pasaron. Hasta que sucedió lo de Esteban. Los creyentes se asustaron porque dijeron, esta es una persecución en contra de los creyentes de una manera abiertamente. No, dijeron, así es como comenzaron a pasar fronteras y a expandirse. Pero usted dice, pero tenía que haber muerto Esteban, sí, como un mártir para que los creyentes se animaran. No, hombre, vámonos lejos.
salgamos de Jerusalén. Nos van a dar muerte de sapo a todos, vámonos. Y se fueron expandiendo, y se fueron expandiendo, y se fueron expandiendo. Entonces usted dice, ¿siempre alguien va a pagar los platos rotos? Claro que siempre va a pagar alguien los platos rotos. En el caso de nosotros, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, usted dice, y llega a la conclusión, ¿quiénes fueron los bendecidos por predicar el Evangelio fuera de Jerusalén? Todo el resto de personas que se convirtieron al Evangelio. En el caso de Esteban, era una persona que delante de Dios hacía bien las cosas y Dios lo utilizaba, pero Dios dijo es la única manera. Entonces siempre habrá alguien que va a pagar los platos rotos. Pero por esa situación el Evangelio se pudo expandir más. Así los creyentes dijeron, salgamos por otro lado y fueron predicando el Evangelio. En el caso de José, nosotros nos damos cuenta, José después que es vendido, luego que él está en Egipto, luego lo meten a la cárcel, después de la cárcel Dios lo redime y lo saca de la cárcel y lo hace llegar ante Faraón y lo pone como un hombre muy sabio que habló del sueño de Faraón, le descifró el sueño, le habló de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas y le hizo ver de que venía 7 años de abundancia y 7 años de mucha hambre y que era necesario guardar todas las provisiones. Pero no solo eso. Cuando esto sucede, ya sus hermanos habían pasado varios años, habían regresado con su padre. Su padre estaba con una gran edad, estaba un hambre sobre la tierra. Su padre envía a sus hermanos, vienen a Egipto. ¿Y quién cree que les da de comer? José. No solo eso. Más adelante nosotros vemos que después de que sucede que José se encuentra con sus hermanos, José los perdona, luego nosotros vemos que ¿dónde nace el pueblo de Israel? Nace con los 12 hijos de Jacob. Pero no solo eso, tenemos que reconocer algo. Dios lo utiliza como el medio de subsistencia. De subsistencia. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Toda la familia. Pero José desde los 17 años le hicieron trizas la vida. Sí, pero Dios utiliza esas cosas. El caso de Job, dice usted, ¿por qué Dios hizo sufrir tanto a Job? Sí, pero pensemos en algo. ¿Cómo terminó Job? Si nosotros lo vemos en el ámbito general, ¿de qué manera nos sigue hablando nosotros el caso de Job? Mire, ¿qué está pasando por esto? ¿Qué está pasando? Hombre, mire, quédese tranquilo, porque a Job le fue peor. Perdió todos sus hijos en un solo momento. Vino un ventarrón, cayeron las casas, le cayeron encima, se murieron varios de los hijos, le quitaron los bienes, su salud se deterioró, al cabo de llegar casi a la muerte, su mujer le dio la espalda y todo el mundo se alejó. Incluso sus amigos lo juzgaron mal. Y le dijeron, mira Job, arrepiéntete, hombre. Ponte cuentas con Dios. Si tú estás así, porque algo malo hiciste, reconocelo, Job. Y Job sostenía su integridad. Pero nosotros vemos el final de Job. ¿Cuál es el final de Job? Dice que Dios multiplicó a Job todo lo que tenía. Y ese ejemplo es el que nosotros ahora en día tenemos. Si no tuviéramos el ejemplo de Job, y usted, mire que me está pasando esto, y mire que esto, y mire que aquí, y mire que allá, y me desesperan, y aquí, y allá, y me acusan injustamente, y esto, y me quitan, y esto. Vean los casos que hemos hablado. Porque el final fue mejor que el principio. Dios tuvo objetivos. Lo que cuesta entender los planes de Dios, lo que cuesta entender, es como cuando usted va a la mesa de un ingeniero y le está diseñando la planta de construcción. El ingeniero sabe lo que va a hacer y hace un montón de garabatos, un montón de cálculos, un montón de cosas, y líneas aquí, líneas allá, y usted, pero óigame señor, yo quiero algo bonito, esa es una mancha sola que está, cállese,
Dios diciendo, cállese, déjeme terminar, déjeme finalizar, porque al final las cosas serán muchísimo mejor. Usted no lo ve todavía, pero eso es lo que ve el arquitecto, eso es lo que ve el ingeniero, eso es lo que ve Dios, la obra final, algo bueno, algo perfecto, algo agradable, algo de beneficio, algo que el tiempo quizás de la prueba será un momento. La Biblia dice, porque un momento dura su ira, pero su misericordia, su bendición, su grandeza permanecen toda la vida. ¿Qué tanto cuesta entender los planes de Dios? Cuesta mucho. Pero a veces Dios no se va a poner a estarnos explicando. Mira, te está pasando esto. No. Cuando usted va donde el doctor le dice, vaya, tómese esto. Doctor, ¿y esto para qué? Usted tómese. Así es Dios. ¿Pasa el proceso? Es un proceso. No es fácil. Pero al final, Dios siempre tiene algo bueno. Tenga esa certeza. Dios tendrá siempre algo mejor. Pero no es como a mí me gusta. Es que no se trata de que nos guste cómo está pasando la situación. Lo que se trata es que Dios sabe lo que está haciendo. Estamos en las manos de Él. Él sabrá cómo lleva las cosas. Al final, se lo vamos a agradecer y le vamos a decir a Dios, Señor, al final valió la pena. Porque tú bendeciste a tus hijos, prosperaste a tus hijos. Y no solo eso, les diste también esa misericordia, pero también hiciste justicia, porque Dios es un Dios justo y no dejará padecer hambre al justo. Démosle un aplauso en esto, Dios, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta mañana que tú nos das. Gracias, Señor, porque lo que cuesta comprender tus planes, lo que cuesta comprender, Señor, las cosas que tú haces para nuestra vida, es algo que nos roba la tranquilidad, nos roba la paz. Pero tenemos que confiar en que tú sabrás cuál es el final. El final siempre será mejor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar. Cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Jesús, por permitirnos entender, Señor, un poco tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos darnos cuenta que el final siempre será mejor, siempre será de bendición. Siempre habrá un momento difícil, pero al final será de bendición, será, Señor, de alegría. Y sobre todo, Señor, que conocemos que tú tienes mejores cosas para tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Démosle un aplauso en esto, Dios, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Si Dios lo permite, nos vemos a las 4 de la tarde. Haga tiempo para estar en la casa del Señor.